estamos de vuelta aquí en la mesa central. Como le informamos, este día hubo muchos pronunciamientos en torno al nuevo Aeropuerto Internacional de México, a favor, en contra, y se habla de incertidumbre, aunque Andrés Manuel López Obrador lo descarta. Para hablar sobre el tema nos acompañan aquí en la mesa central Isaid Mera, Gonzalo Soto y mi estimado Jesús Ugarte. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas y consultosas tardes. Buenas y consultosas tardes. Pues bien, el día de hoy publicamos en El Financiero, en nuestra edición de hoy, una consulta. No es una consulta, es una encuesta. Lo vienes ensayando en el corte y te equivocas. Así pasa. La encuesta tiene un rigor metodológico, tiene un rigor estadístico. Sí, es profesional. La consulta es... Así es otra cosa. Un ejercicio. Por ahí empezamos. Aunque hay quienes opinaban de manera diferente la semana pasada. Sí, mira, la encuesta publicada el día de hoy por El Financiero, es una encuesta que se ha venido publicando de manera periódica, agosto, septiembre, octubre, y la última es la de hoy, da cuenta de que el 55% de las personas consultadas se pronuncian en favor de que el Aeropuerto Internacional de México siga construyéndose en Texcoco, y un 37% consideran que debe de cambiar de dirección a Santa Lucía. Esto contrasta con lo que es... Vemos ahí las preguntas en pantalla. Aquí tenemos, mira, lo que estamos comentando. 55% dicen debe de continuar el proyecto en Texcoco, 37% se pronuncian por la construcción o el proyecto de Santa Lucía. Hay que recordar, Santa Lucía considera este proyecto habilitar 2 pistas en esa base militar y simultáneamente operarlo con el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un 8% no contestó. Hay que decir que ese 55% es una pequeña reducción con relación al 59% que eran las preferencias en el 10 de octubre, el 10 de este mes. Y hay que comentar también que en el caso de las preguntas de la consulta ciudadana, que eso también lo traemos en la portada hoy del diario, ahí vemos un poco el contraste, Atzayael, Isaid y Gonz. Ahí vemos que 53%, que además es la primera pregunta que hacen, es recondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía. Bueno, un 53% en esas preguntas se pronuncia en favor de Santa Lucía, 46% está a favor de que siga el aeropuerto en Texcoco y 1% no contestó. Un poco la conclusión que sacamos aquí, Atzayael, es de que las preguntas que vienen de la encuesta están sesgadas un poco, yo lo que comentaba desde la semana pasada, ¿no? Ahí quiero responder porque esa pedrada que aventó Chucho al principio me la aventó a mí, porque cuando salió la pregunta yo decía que no me parecía sesgada, pero bueno, teniendo ya datos de un ejercicio serio como este, pues me parece que no queda duda a que sí. Quizá no la pregunta de origen tuviera una mala intención de estar sesgada, pero sí genera confusión o también que el tema de decir reacondicionar el actual y construir suena a generar, y el continuar con la construcción y dejar de usar suena a te cambio esto por el otro. Es decir, creo que con los datos sí me parece que podemos identificar un sesgo. Estás induciendo en favor de Santa Lucía. De una opción, creo que es muy claro. A mí, yo insisto, lo que me preocupa más es el tema de la organización de la consulta. Es que yo la verdad no le veo seriedad, no le veo un rigor, no le veo la importancia que requeriría un ejercicio de este tipo. Que va a ser el se primero. define una obra tan fundamental, es el primero, seguramente marcará la credibilidad que tengan posteriores procesos de consulta en el próximo gobierno, y yo la verdad lo veo muy chabacano. Comentas ahorita, para complementar lo que dice Isaid, habrán escuchado la semana pasada al senador de Morena, ¿Martí Batres? No, es Mario Delgado. Él comentaba en el programa de Loret de Mola, de Televisa, Despierta con Loret. No hicimos la consulta de manera formal porque no somos gobierno todavía.
Eso me parece irresponsable, pero entonces ¿por qué la haces vinculante? Exacto. Eso no es serio, es decir, le resta muchísima seriedad. Estamos hablando de una persona, de una persona muy cercana al presidente que tiene una electo. posición relevante Una en el posición próximo relevante, gobierno, además claro. es coordinadora en el Senado. Es decir, esto un poco complementando con lo que tú señalas, una encuesta ciudadana poco seria. Consulta. Que Poco dice que seria. no llega encuesta. Adelante, Gonzalo. Perdón, aquí yo veo tres puntos. El primero es, efectivamente, creo que en las preguntas, cuando uno revisa los datos de una encuesta realizada de manera muy profesional por parte de Alejandro Moreno, es la simpleza, ¿no? Con La toda la sencillez. experiencia. A ver, ya se tienen, a ver, si estas son las opciones, estas son tus dos opciones, ¿qué prefieres, no? Y sí, efectivamente, como decía Chucho, a lo mejor la preferencia por el tema de Texcoco, campaña de 59 a 55, pero también vemos una tendencia de más gente que prefiere a Santa Lucía. Pero eso al final no lo refleja la consulta, porque la consulta, la pregunta que vendrá en la consulta es, como ya mencionaron, bastante sesgada hacia lo que parece ser es una mejor opción, por lo menos en la lectura inicial. Creo que lo que decía Isaíd es clave. A ver, aquí lo único que nos está diciendo es vamos a reacondicionar la actual, vamos a tener más. Vamos a tener más. ¿No? Vamos a tener el aeropuerto internacional de la Ciudad de México actual, vamos a tener Toluca y además de eso vamos a tener Santa Lucía. Entonces suena como que vamos a tener como la tripleta, el hat-trick de aeroportuario de la Ciudad de México y que va a operar muy bien en el mediano y largo plazo. Y en el cambio de la siguiente pregunta es simplemente vamos a cambiar uno por otro y aparte no es cualquier proyecto, es uno que está controvertido. Entonces, suena bastante poco claro. Y en el tema de la consulta, yo sí quisiera agregar, por ejemplo, mencionábamos fuera del aire, y yo creo que si le preguntan a la mayoría de la gente, amigos, familiares, compañeros de trabajo, quien sea, ¿dónde va a votar? Primero, si va a votar. Y dos, ¿dónde le toca votar? Sí, porque hay quien dice, no quiero ser parte de este ejercicio. Exactamente, pero a ver, si deciden que voy a votar, yo voy a votar, ¿dónde me toca? Ahora, hay otra cosa. Ahora, a ver, vamos a, antes de pasar justamente ese tema sobre la ignorancia que existe en torno al proceso y que refleja muy bien la encuesta que publicamos hoy en El Financiero, vamos a regresar, le pido a producción que nos ponga las preguntas. Primero la de El Financiero, la que se dio hoy el día y que es... En la que la ponen solo para complementar, se tranquilos, supone simples, que sí. va a haber a la par una encuesta espejo, de la cual no sé si ustedes sepan algo, pero yo no he conocido a alguien que me pueda dar detalles de quién la va a hacer, cómo se va a hacer. No hay detalles. ¿Qué importancia va a tener a la hora de la decisión? Porque ¿qué pasa si la consulta gana Santa Lucía y en la encuesta gana el aeropuerto? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos al desempate? No hay claridad en eso Fíjate, tampoco. en esto dice, si en la consulta las opciones fueran las siguientes, ¿cuál apoyaría usted? Cambiar la construcción a Santa Lucía o continuar el actual aeropuerto en Texcoco, que para nosotros nos parecería muy claro, ¿no? Sin embargo, la que sigue, vamos a la siguiente A la de la consulta. diapositiva sobre... De la consulta. Conforme a la ciudadana. consulta, exactamente, ¿no les parece que estas preguntas dan un poco más de contexto sobre la controversia que existe como tal? No aportan más información, es decir, reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía. Realmente, Pero si quisieras darle más contexto, podrías poner Exactamente. y construir 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía que diversos expertos dicen que no es viable, por ejemplo. pero que ya Eso vuelan sería- aviones, por o lo- ejemplo. Pero que ya vuelan aviones. Sí, pero ¿qué Al aviones? final. Pero ¿Qué para aviones? operación Son aviones comercial los militares expertos y son ponen en duda pequeños, su además. operación, por ejemplo. Así es. O, por ejemplo, ya llegaremos a este punto de la nota que trae hoy en Principal Empresas, que por ejemplo esa solución solamente sirve para 8 años. Así es. Y Es lo que no, vamos a ver. y no para el mediano Exacto. plazo. Entonces, para mí ese tipo de contexto también es importante. Vaya, quien va a ir a la consulta, quien va a ir a votar esa consulta, uno pensaría que tiene los datos y la información Está enterado, suficiente está y que está enterado y que se ha no documentado. Es así. Ese es el gran riesgo de esta consulta. Es sí correcto. no coincido. O sea, es el tema de apelar a que el pueblo no sabe, que la gente no sabe, nunca me ha parecido un argumento válido, No, porque me parece no, muy no, no, aventurado, no es eso. muy vago. No es eso. Vamos a confiar en que la gente que vaya lo va a hacer Es que eso es lo que estamos diciendo. tomando una Es que es lo que decisión estamos diciendo. responsable. Es lo que estamos Ahora, diciendo. O sea, si la pregunta se hiciera tan simple como el financiero, es porque la gente está documentada y lo sabe. O sea, no necesariamente necesita todo lo demás para tratar. O sea, no necesitas darle o llevarla hacia el punto donde tú quieres porque crees que no sabe. A eso es a lo que voy. Ahora, también lo que yo comentaba aquí la semana pasada, la gente que se espera que vaya a votar deja, insisto, una puerta muy grande para que grupos desde Antorcha Campesina, por ejemplo, hasta el PRI o Morena
muevan las estructuras y decanten la balanza hacia un Hacia interés uno o otro o hacia lado. otro interés, no hacia lo que más convenga, o hacia lo que el pueblo libremente elija, que es la intención, y esa intención válida del gobierno de preguntar, yo sí estoy de acuerdo con eso. Es decir, cuando se hablaba de una consulta, yo decía, está bien que se le pregunte a la gente, me parece que el tipo de consulta que van a hacer es súper chabacana, no tiene rigor, no tiene seriedad, pero a como la están organizando, insisto, hay una puerta gigante para que diversos intereses metan Bueno, mano. y esos riesgos, vamos si quieren al tema de los costos. Sí, yo nada más antes quería mencionar tres datos antes de pasar ya finalmente a los costos, Chucho, que traen ahí en tu sección, que es el tema de lo que mencionábamos ahorita. Le preguntaban en la encuesta de Alejandro Moreno si pensaba la gente votar en la consulta. 64% dijo que sí, 26% dijo que no. Pero aquí está también, a mí lo que me da mucho, exacto. ¿sabe a dónde tiene que ir a votar en la Ni consulta? idea. 83% no Dice sabe. que no sabe. 6 de cada 10 dicen sí quiero votar, 8 de cada 10 No dicen sé ni en no dónde. sé ni en dónde tengo que votar. Creo que ese es un dato que nos refleja o que da mucha claridad sobre lo Bueno, que hasta las mencionaba fechas, Isaí. ¿no? Ni siquiera hay una claridad. Exactamente, presente en las 51, fechas, ¿no? 56% dice que sí está enterado, pero que no sabe las fechas. Solamente 16%, es decir, poco más de 1 de cada 10 personas que sabe de la consulta, sabe cuáles son las fechas. Y fechas desafortunadas también, digo, creo que a lo mejor no lo hemos considerado ahí, ¿Por pero qué viene, desafortunadas? sí, porque es fin de semana donde tendremos Fórmula 1, es decir, Ya le estás buscando tres pies al gato. tendremos, Bueno, Fórmula tendremos 1, varios, como si varios fuera distractores, también es decir, No, ya le a lo estás que me buscando refiero tres es, pies al no gato, Chucho, me esperemos parece. una participación importante, de hecho se espera que sea, ¿Por la que sea Fórmula 1? muy Chucho, en México, otros venga, eventos, Chucho, Fórmula- Chucho. no, a ver, va a haber eventos como la Fórmula 1 y también se están adelantando desfiles del Día de Muertos. Es decir, hay varias cosas. hay varias Ahora, cosas nada de- más quería aclarar un punto, porque seguramente en YouTube nos van a estar reventando que somos Anti no sé qué y anti no sé qué y cuál. anti no sé qué. El tema, una cosa está a favor de un proyecto como Texcoco o Santa Lucía, que esa es una opinión muy distinta, y otra cosa es cuestionar la consulta como tal, Correcto. que insisto, La estructura de la estructura de la consulta, consulta, como la tal. organización de la consulta Son que las no dos tiene, cosas, no Isaí. tiene forma, no tiene. No es el qué, no cuestionamos el no qué. o sea, está sino bien el que le cómo. pregunten a la gente, pero hay que hacerlo seriamente, hay que hacerlo. Pasemos a los costos, ¿no? Porque aquí nos podemos llevar todo hablando de Adelante, la consulta, Chucho. de la estructura. Bueno, este tipo de riesgos que un poco ya comenta Isaí, pues preocupan, ¿no? Tienen muy preocupados Sí, a los claro. empresarios. Vemos hoy manifestaciones. Ha sido un día muy nutrido en pronunciamientos. COFESE, Citibanamex, sí, los grupos BBVA financieros, varias Bancomer. corredurías, Concamín, es decir, es un día Coparmex muy salió a hablar, activo, sí, Coparmex. Entonces, podemos ver un poco, es decir, hay una gran preocupación porque se vislumbran 4 costos que pueda tener la cancelación del aeropuerto, del nuevo aeropuerto en Texcoco, una obra que lleva, como le hemos comentado aquí, un avance de 32, casi 32%. Según en datos su del gobierno, construcción, porque hay otros de acuerdo datos que con hablan de datos del gobierno. 20%. Mira, vemos cuáles son los costos que vemos ahí. Hay un costo económico financiero que hoy incluso lo publicamos. A la fecha se han invertido alrededor, de acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 100,000 millones de pesos. Esto representa un 35% del total, del presupuesto total de la obra, que anda en 200 cifras más o menos, 285,000 millones de pesos. Y por otra parte, donde lo comentaba el director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, coinciden algunas otras fuentes con él, el próximo gobierno tendría que enfrentar indemnizaciones, incluso presupuestarlas en lo que es el paquete económico 2019, indemnizaciones por 120,000 millones de pesos. Hay Es decir, que hacer una pausa para que el próximo gobierno empiece con un golpe de este tamaño en materia de pérdida no de toda la confianza, previsión. pero sí que baje la confianza que tiene el mercado y los inversores en tu gobierno, 1, y 2, Antes de el empezar, costo güey. económico del que habla Chucho. Es decir, empezar con esos 2 golpes, a mí me parece que sería muy complicado para el próximo gobierno. Vamos un poco más Adelante. adelante. El tema de la incertidumbre y el costo, ahí vamos por orden, Isaí, si me lo permites. Entonces, ese es para no abundar más ahí en el costo económico financiero. El costo legal, es decir, ¿qué viene también con esta decisión de cancelar, suspender el NAIM? Pues vendrá una lluvia de amparos por parte de las empresas que ganaron licitaciones y muchas de ellas que están ejecutando las obras. Estamos hablando de 307 compañías, entre ellas de las que tienen los proyectos más grandes. Estamos hablando de Carso, de ICA,
de Hermes, entre otras, Ajá. lo cual será un distractor para la administración entrante. Imagínate verte enfrentando día a día amparos, juicios en los tribunales, cuando hay asignaturas pendientes muy importantes que resolver, el tema de la corrupción, el tema de la inseguridad. Es decir, hay cosas muy importantes como para entretenerte en esto. Porque aparte, perdón, yo Así nada más un comentario, mucho se ha hablado, ¿no? Que mucha gente, sobre todo quienes están en contra del aeropuerto, dicen es que solamente afectaríamos a 4 o 5 grandes inversionistas, ¿no? Sí son unas cuantas las que tienen la mayor cantidad de inversión, pero hablar de 239 firmas que estarían afectadas. No, son las Afores. Es Gente, algo... son las Afores, gente de a pie que invirtió en las Afores, sí. porque las Afores invirtieron también en bonos del aeropuerto. Es decir, no solamente son las empresas, hay que tener claro eso. Y que ahí el tema, perdón, el tema de los amparos en particular, no van a ser fáciles y muy probablemente los perdería el gobierno porque, a ver, si tu justificación es lo cancelo por una consulta que además pues ni siquiera es, no está clara cuál es el fundamento jurídico legal en el cual se está basando. Así es. Digo, abre las puertas a que haya muchos pleitos y muy difíciles de ganar para la autoridad y que a largo plazo le pueden salir, bueno, ni siquiera a largo plazo, en el corto y mediano plazo le pueden salir muy costosos. Pero si yo, gobierno, te invito a participar en la nueva obra, en los reacondicionamientos de Toluca, del aeropuerto de la Ciudad de México, de Santa Lucía, etcétera, ¿no creen que pueda haber ahí alguna concesión que puedan hacer estas ¿No firmas abrimos en este entonces sentido? la puerta ahí a más sospechas? Es decir, te cambio una por otra. Por cuando otra. En realidad no es esto tan tendría sencillo, que ser un concurso no es tan sencillo. de licitación, ¿no? Tienes que indemnizar y no solamente por la inversión, por el monto que invertiste. Hay que considerar que muchas de las inversiones se hicieron con financiamiento, con créditos. Entonces ahí tienen que pagar las empresas que están ejecutando obras, contrataron créditos, están pagando intereses, también los materiales subieron de precio, es decir, estamos hablando un número corto, Claro. ¿no? 120,000 nos quedamos Suena cortos. muy simple el decirte cambio uno por otro. No, pero en eso es realidad muy simple. Creo que es muy simple tu percepción, Atzayael. No creo que sea de También Atza, en realidad así creo que es No, digo, Es que de está verdad, bien, o sea, está bien. es un asunto no menor, yo creo, que también como inversionista en ese tipo de proyectos, pues también no vas a evaluar o tienen que evaluar también patear el pesebre en este sentido, porque pues no es cosa menor la cantidad de proyectos que se van a estar licitando durante los primeros al menos 2 años de gobierno. Estos son proyectos muy grandes. Allá se está hablando de habilitar dos pistas. Es decir, no tiene nada que ver el tamaño, las dimensiones de habilitar, comparar la habilitación de 2 pistas con lo que se está haciendo en el Texcoco. Es decir, nada que Y ver. cosa aparte, qué gran irresponsabilidad también de esta administración haber continuado y dejando que el proyecto fluyera de esta forma con un sobrecosto ya. Así es. De ¿cuánto lo de 68%. 68%. 68%. Y todavía dice el director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que estuvo ayer en la silla roja aquí, dice, ya estamos viendo ahorros por 12,000 millones de pesos que vamos a conseguir. Digo, Por favor. Pero para compensar un poco, para compensar Ahora, el encarecimiento es que de la ese es el obra. tema. Si se queda Texcoco, insisto, o sea, que no se quite el dedo del renglón de hay que checar todos los contratos, no solamente de las obras de las pistas o la torre de control, que quizás Eso es lo sí. más popular, sino el tema de las asignaciones comerciales que ya se hicieron. De los locales comerciales que tendría el nuevo aeropuerto, ya se hicieron. ¿A quién? ¿Bajo qué condiciones? ¿Se privilegió a algún grupo, a gente cercana al actual gobierno? Es decir, aunque se quede Texcoco, o sea, insisto, lo que decía, no por decir la consulta está hecha y eso mal. es lo que, exacto, y eso es lo que pasa, que Ese dedo del renglón se tiene que seguir ahí, ¿eh? existe un gran riesgo también de que ya pon tú, se queda Texcoco, empieza a operar y todo muy padre, y lo vamos a ver en, ¿qué te gusta? En 5 o 6 años empiecen a salir los casos estos precisamente, ¿no? De corrupción, de... Esos y por apoyar se un tiene que ir proyecto... encima de eso independientemente de lo que pase. Ahora, a mí algo me llamó la atención, hablando de inversionistas del aeropuerto. Carlos Slim, hasta el domingo que estuvo en la cumbre de negocios, siempre habló de Texcoco, y me parece, o yo entre líneas leyendo, que ya abrió la puerta a Santa Lucía, porque dijo, ya sea en Sea uno u Texcoco otro. o Santa Lucía, tiene que entrar la inversión privada. Es decir, uno de los principales inversionistas, y bueno, no es quizá necesario recordar la importancia que tiene el ingeniero Slim en el país, me parece que ya le abrió la ventana a Santa Lucía, me pareció muy un dato no menor. Sí, interesante. También hay un costo de ¿Y cuál es el tiempo. siguiente, Chucho? El costo de tiempo, creo que es el tercer costo que tendría la cancelación del aeropuerto
de Texcoco. ¿Qué implica esto? Un poco lo comentaba ya Gonzalo. En el caso de Santa Lucía, habilitar 2 pistas permitiría operar por 8 años más el aeropuerto aquí en la Ciudad de México, combinándolo con el AICM. 8 años nada más, es decir, volvería otra vez el problema de saturación. Esto contrasta completamente con lo que es el proyecto de Texcoco, donde ahí se habla prácticamente de son 80 años los que se garantizaría la operación sin ningún problema. Y un último costo también que viene con esta decisión, si se cancela el aeropuerto de Texcoco, tiene que ver con la confianza de los inversionistas. Es decir, vendría un entorno, un poco lo que adelantaba ya Isaid, un entorno de incertidumbre hacia México, es decir, inversionistas nacionales y extranjeros con desconfianza hacia la nueva administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador, quien va a apostar hacia adelante en proyectos de infraestructura con base en este precedente, en la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Imagínate el tren de la Riviera Maya, que es uno de los proyectos que mucho ha venido anunciando la refinería, el presidente electo. Las refinerías, riesgo, las refinerías, pero sí, es decir, pero no es el único, vendrán más proyectos. No, entonces, pero se generaría una desconfianza, por supuesto, de que el gobierno respetaría acuerdos, que respetaría contratos, que va, sobre todo porque en la campaña, no el candidato, el entonces candidato López Obrador, sino su equipo cercano, cuando se reunía con inversionistas, pues era un discurso que si de pronto se cancela Texcoco, por supuesto que ese discurso se va para abajo, porque en el discurso decían ustedes estén tranquilos, vamos a respetar los contratos, vamos a respetar los acuerdos, queremos traer más inversión, no limitarla, etcétera, etcétera, y de pronto cancelar una obra de esta magnitud, por supuesto que ahí se cae ese discurso de campaña. Y que por lo que yo he estado escuchando de algunos de los funcionarios, de que estábamos leyendo de algunos funcionarios, de algunas personas cercanas al próximo gobierno, parece ser que este es por alguna razón el que menos les preocupa, o sea, y que debería de ser de los primeros que les preocupe, ¿no? Claro. Decía por ahí la futura secretaria de Energía, ¿no? Ahí como un poco minimizando el tema de Fitch, de la calificación, un poco también el riesgo, el impacto en las calificaciones crediticias por este tema. Híjole, cuando no tienes, digamos, yo entiendo la animadversión que generan firmas calificadoras de riesgo, sobre todo por el pasado que tienen, ¿no? Por un pasado que tienen y que, digamos, se vale la sospecha y se vale muchas cosas. Pero tampoco tú como gobierno puedes empezar una administración nueva, un nuevo sexenio. Es un mal comienzo, con un pie izquierdo. Mala señal. Exactamente. Muy mala señal. Porque al final creo que Andrés Manuel López Obrador, lo que él pregonó, y coincido en esto, era mucha tranquilidad. Vamos a empezar un proceso de transformación. Confíen en mí, les dijo a los banqueros, ¿no? Exactamente. Les pido que confíen en mí. Vamos a empezar un proceso de cambio, los vamos a necesitar, así les dijo, y este proceso se van a respetar los contratos. Y hoy, por ejemplo, y no está empezando así. Hoy, por ejemplo, que estuvo López Obrador en la Cumbre de Negocios, dijo que estén tranquilos los inversionistas, se van a respetar los contratos. Me parece que el diagnóstico no es el correcto. No es que estén preocupados porque vayan a perder dinero, hay contratos y por supuesto que México tendría que honrarlos y pagar lo que tuviera que pagar. Es el tema de la confianza en el gobierno, el tema en el discurso que promovieron en la campaña, el tema de va a ser, me arriesgo a invertir en México, hay las condiciones, el gobierno me va a dar y me va a permitir y respetar las condiciones. Es decir, no solamente es un tema de que me paguen mi contrato. Ojalá. Pero siempre fue, pero sí, o sea, sí entiendo el punto, pero siempre fue congruente en este sentido. El tema del aeropuerto era particular, era algo aparte, era cosa aparte que se dijo desde el principio, pasó de una postura radical de decir, lo vamos a cancelar, a considerarlo, ahora a consultarlo. Pero dijo que se iba a analizar y todos los análisis concluyen en algo. Y me parece que no los tomaron en cuenta. Dijeron, no, vamos a analizar y vamos a ver cuál es la mejor opción. Creo que la gran mayoría sabe cuál es la mejor opción. Y pese a eso no importó, nos vamos a la consulta. Y ahí la consulta, pues, claro. Vamos a ver, si me lo permiten ahí, cómo se está reflejando esta incertidumbre, este temor en el tipo de cambio, en variables como el tipo de cambio, en el desempeño que han tenido los bonos, del aeropuerto internacional de México. Mira, aquí estamos viendo el desempeño del peso frente al dólar. Si bien hoy tuvo un rebote de 0.4%, es rebote porque venía de 4 jornadas con pérdidas, estamos hablando prácticamente del 17 al 22 de este mes, había perdido casi 3.3% el peso frente al dólar. En parte tiene que ver, sí, con el fortalecimiento del dólar a nivel internacional, es decir, hay un fortalecimiento del dólar,
pero también en parte se atribuye o se ha atribuido también a los temores, a las consecuencias que va a traer la cancelación del aeropuerto, al nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Esa es una. Y por ahí tenemos también el gráfico de los bonos también, donde vemos un deterioro importante en su valor desde que fueron emitidos allá en noviembre. Han tenido una pérdida de 17%, lo cual no es cosa menor. Estamos hablando de los bonos que se emitieron para fondear la construcción del aeropuerto. Y en días más recientes su pérdida es de un 10%. Es decir, sí hay preocupación, se está manifestando en los mercados y pueden venir consecuencias considerables tras una decisión errada en el aeropuerto. Tomo eso como conclusión, Jesús, y tenemos unos cuantos segundos, un minutito en conclusión, para... aquí nos vemos el 29 de octubre. Yo soy de los que cree que este gobierno no va a jugar con fuego y yo creo que va a ganar Texcoco. Estás muy confiado, habrá que ver. Cómo, habrá que ver porque o quizá me imagino cómo, pero creo que se queda Texcoco. Ya está jugando con fuego.